Ahí está. Bueno, consultas. Recuerden que el viernes que viene es a las 18 horas también, ¿eh? Escucho preguntas. Ya está la clase del miércoles, ya la subí a YouTube. Ahora después cuando tenga esta ya pongo el link de las dos, ¿sí? Como clases de revisión. Hola, profe, ¿qué tal? Yo quería saber más o menos de cada bacteria, qué es lo que tendríamos que saber esencialmente de cada una, Sí, digamos. fundamentalmente de las bacterias lo que tienen que saber es, primero, cómo responden a la cloración de Gram, si son Gram positivos o Gram negativos. Fíjense que yo les acoté ya en la clase pasada que cocos Gram negativos no van a haber, ¿sí? No existen en alimentos, ¿sí? Eh, el único coco Gram positivo que vieron ustedes es Staphylococcus aureus. ¿M? Y después los bacilos, que en su mayoría de los que vieron son gram negativos, salvo los últimos que vimos que son gram positivos, ¿sí? Y de estos la mayoría es porulados, así que en- ahí tienen ya una pista como para poder estudiar. Después, en razón a... No les voy a pedir ni rangos de temperatura ni rango de pH, porque generalmente la mayoría responde a la neutralidad, salvo, bueno, esas excepciones, como nos dice Staphylococcus aureus, que tiene una actividad de agua de 0,86 y que es el límite inferior para todas las bacterias, como un ejemplo clásico. ¿M? Pero después el resto, fíjense que tienen todas actividades de agua altas, ¿sí? La cuestión de pH, la mayoría responden a la neutrofilia, salvo, por ejemplo, el Clostridium botulinum, que se puede desarrollar en conservas de carne o de verduras. O sea que ya el pH ahí tendríamos que tener cuidado porque generalmente el límite está en 4,5. Después, en relación a los demás parámetros, sí, la disponibilidad de oxígeno. Fíjense que la mayoría de los que vieron son aerobios o anaerobios facultativos, en su mayoría. Muy pocos de ellos son anaerobios, ¿sí? Solamente vimos dos que son anaerobios. El resto son aerotolerantes o responden a lo que es el proceso de aerobiosis en el crecimiento rápido y aerobio y anaerobio facultativos en un crecimiento menor con una tasa menor de oxígeno, pero que pueden desarrollarse igual. El único ejemplo que vimos de microaerofilia fue el de Campylobacter, así que, pero fíjense en ese tipo de parámetros a nivel de crecimiento. Y después que la mayoría de ellos, como son patógenos, no modifican los caracteres organolépticos, o sea que tienen enzimas, como preguntaron en la clase de revisión, pero que esas enzimas les sirven para poder infectar o para poder penetrar adentro del organismo, en el caso de Shigella, por ejemplo. En el caso de Listeria, las enzimas que puede producir en el medio no modifican los caracteres organolépticos y sí le sirven a la bacteria para poder penetrar superficies en las cuales los tejidos les pueden brindar de alguna manera una barrera. De ahí las hemolicinas, las enzimas que necesitan para poder penetrar los epitelios a través del intestino, etcétera. Ese tipo de cosas. Y después, bueno, los elementos implicados fundamentalmente y cuáles son los signos clínicos que son de alguna manera de diagnóstico diferencial. Cuando, por ejemplo, uno habla de una intoxicación, recuerden que generalmente el síntoma principal es la emesis, o sea, los vómitos. Cuando hablamos de una toxoinfección, generalmente es la diarrea, que puede ser o bien una diarrea osmótica o sanguinolenta o mucosanguinolenta o purulenta. Y en el caso, por ejemplo, de algunas bacterias, cómo responde si la bacteria en razón a si es una infección, una infección propia, una infección con carácter tóxico, es decir, que la bacteria del intestino secreta una toxina y esta es la responsable de los síntomas, no en sí la bacteria. ¿No? Por ejemplo, la salmonela vimos, o Yersinia, vimos que es una infección que ahí generalmente digamos, el síntoma principal es el punto febril, ¿no? O sea, la fiebre. De ahí que, por ejemplo, en otras bacterias ya vimos que la toxina, Vibrio cholerae, Shigella dysenteriae, Escherichia coli enterohemorrágica, es la responsable de toda la sintomatología. Y en el caso de las intoxicaciones, la aparición de los síntomas es muy rápida, 2, 4, 6 horas. De una toxoinfección es mediana, 12 horas a 48, 72, y de una infección es mucho más prolongada. ¿Sí? Podemos pasar 4 o 5 días, ¿sí? Sin tener síntomas y después comienzan los síntomas. Por eso generalmente uno las da en ese contexto.
Cuando uno tiene un brote, lo que primero tiene que ver dónde está la aparición de los síntomas en el tiempo y en la cantidad, obviamente, de alimento ingerido. Eso es muy importante. También tiene mucho que ver acá el grupo etario. Si ustedes fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de Escherichia coli enterohemorrágica, que a pesar de que el adulto puede cursar una patología de forma asintomática, o sea, es un portador asintomático, en el niño, y fundamentalmente menor de 5 años, tenemos que generalmente se puede desarrollar esto que es el síndrome urémico hemolítico. ¿Tá? Eso es lo que principalmente yo hago foco generalmente en todos los exámenes y en los finales, porque es lo que después como competencia, ustedes como licenciados en nutrición van a poder ver en un comedor escolar, en un sanatorio, en un geriátrico, etcétera. La aparición de un brote, sí que a veces, en el caso de ustedes, van a tener que tener un cierto resguardo en cuanto a los alimentos que se procesaron, si es por manipuladores, si es por contaminación cruzada, si puede ser por los manipuladores por contaminación orofecal, etcétera, ¿está? Creo que más o menos con esto te hice un resumen de toda la información. Sí, gracias, profe. Profe, una Profe, consulta. Con el tema de la respuesta del sistema Sí, inmunológico, sí. con todo el tipo de los limoncitos y todo eso, ¿lo va a tomar bastante diferenciado o un No, no, lo panorama en que a mí me general? importa del sistema inmune es que ustedes sepan cómo responde. Cuáles son las barreras naturales, cuáles son las respuestas. El otro día, por ejemplo, hablamos de que en realidad el nexo entre el sistema inmune innato o no adaptativo al sistema inmune adquirido o adaptativo está en la presentación antigénica. Sí, ahí está el nexo común. Es decir, si no hay patologías que cursan justamente, ustedes no las ven porque no es para la competencia de ustedes, ¿no? Pero que cursan justamente con una pseudotolerancia o adormecimiento de los neutrófilos y las células dendríticas, que eso hace, por ejemplo, en el embarazo, ¿sí? Porque en el embarazo no hay un rechazo con respecto a algo que no es propio, y fundamentalmente porque hay una tolerancia de los macrófagos a no fagocitar, simplemente por eso. Que se puede sensibilizar, sí, la madre, justamente cuando no hay isogrupo, cuando, por ejemplo, el grupo del chico, derivado obviamente de la genética del padre, por ejemplo, en RH, la madre es RH negativo, el embrión es, después el feto es RH positivo, y hay una respuesta del sistema inmune de la madre contra el chico, ¿tá? Pero bueno, eso son cuestiones del sistema inmune. Pero sí recuerden que la presentación antigénica es muy importante, porque si no la respuesta adaptativa no funciona directamente. Si no hay quien presente, los linfocitos TCD4 no tienen a quién responder. Y los CD8 tampoco. Ustedes recuerden que los CD8 tienen la particularidad de poder atacar células que presentan antígenos que no son propios. Por eso vamos a ver en las enfermedades biliares, por ejemplo, en la hepatitis A, que el hepatocito en realidad lo que presenta es un antígeno viral que no es propio y por eso es atacado. Pero no es el virus que causa toda la respuesta a nivel del daño tisular, o sea, del daño del hepatocito, sino que es el propio sistema inmune que ataca a esas células que están de alguna manera reconocidas como células dañadas. Entonces, tanto los CD4 como los CD8 tienen la capacidad de respuesta. Los CD4 obviamente que dirigen la respuesta total, tanto humoral como celular, pero los propios CD8 tienen la facultad de poder atacar células que presentan, ¿sí?, antígenos que no son propios, que por ende son endógenos, ¿sí? El caso de los virus y el caso que vamos a ver con los parásitos, o de algunos mohos. Pero en el caso de las bacterias, generalmente son exógenos, o sea, son presentados en un sistema de histocompatibilidad en los antígenos clase 2, no clase 1. ¿Está claro? Sí, eso más o menos en cuanto a la respuesta inmune. Sí. Fíjense que nuestro intestino está tapizado de IgA secretora, que es lo que de alguna manera también neutraliza, ¿sí?, la capacidad de las bacterias de poder penetrar adentro del intestino, de poder penetrar la célula entérica. profe, otra Sí, consulta. la que quieras. Eh, estructura de la bacteria, eso también, ¿no? Y es Lo importante, primero que... sí, sí, sí. Las procariotas, la estructura es importante porque es la forma que ustedes después van a tener en cuenta para poder diferenciar microorganismos que puedan ser patógenos, ¿sí?
las estructuras bacterianas son importantes, por ejemplo, o principalmente en la correlación de Gram. ¿Sí? Las diferencias de la estructura morfofisiológica y bioquímica de la pared de una Gram positiva y una Gram negativa son los que se fundamenta la correlación de Gram para esa correlación que es diferencial, justamente porque diferencia dos grupos taxonómicamente muy distintos que son bacterias Gram positivas de Gram negativas. Y todo está basado en la estructura de la pared. Después los elementos que son facultativos o constitutivos, ¿sí? Facultativos son constitutivos, son elementos que tiene que tener la bacteria sí o sí, si no, no es una célula. ¿Mm? Como célula procariota estamos hablando, ¿no? Los facultativos son los que algunas bacterias o cepas bacterianas pueden llegar a tener y que otras no. Que obviamente también se utilizan como elementos para la infección o para poder de alguna manera poder penetrar estas barreras que son naturales y que de alguna manera si no, no lo podrían hacer. La forma de adherirse, por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, por ejemplo, esas adhesinas que tienen que le permiten justamente adherirse a la velocidad intestinal y de ahí secretar toxinas como la enterohemorrágica o la enteropatógena, o la enterotoxigénica, son tres. Los plásmidos como elementos de resistencia bacteriano, ¿sí? Que son importantes justamente porque estos le dan a la bacteria ciertas condiciones que la hacen un microorganismo patógeno o apatógeno, o saprófito. Escherichia coli hay millones. Hay muchísimas especies de Escherichia coli. ¿Sí? No todas son patógenas porque justamente nosotros en el intestino tenemos como flora entérica a esta bacteria. Que en el intestino está todo bárbaro, pero fuera del intestino ya puede causar problemas. El otro día me preguntaron por las esporas o esporos. Estos son elementos de resistencia bacteriano. ¿Qué quiere decir elementos de resistencia? Cuando cambian las condiciones del medio ambiente, sea condiciones de temperatura, presión, salinidad, etcétera, o condiciones de oxígeno, estas bacterias lo que pueden hacer es, dentro del mismo soma de la bacteria, del mismo cuerpo de la bacteria, poder perder una cantidad de líquido citoplasmático importante y poder nuclearse dentro de un polo que puede ser dentro de, digamos, de la célula central, subterminal o terminal. Y esas esporas son las que generalmente tienen toda la carga, ¿sí? Genética, más algunas organelas que después, cuando las condiciones medioambientales vuelven a la normalidad, la espora vuelve a ser célula vegetativa. Y ahí es cuando se reproduce. El caso, por ejemplo, que vieron de Clostridium perfringens. Si yo dejo un alimento, por ejemplo, un un relleno de empanada, ¿sí? Que lo hice con carne, etcétera, y lo dejé a temperatura ambiente, no lo preservé del frío, ¿sí? Lo dejé ahí, que bajar la temperatura normalmente, lo dejé toda la noche, al otro día, si esta bacteria está presente en el inóculo es alto, altísimo. Con lo cual ingiero, armo las empanadas, las ingiero y después tengo una diarrea provocada por Clostridium perfringens. ¿Está claro? Por eso les recomendé que el enfriamiento tiene que ser rápido, en lugares en donde no sea considerable el espesor del alimento, porque el núcleo llega a una temperatura en la cual, sí, la superficie del alimento pierde temperatura, pero el núcleo no, la va conservando. Con lo cual estoy dando potencialidad al microorganismo que vuelva a la célula vegetativa y se vuelva a proliferar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Bacillus cereus, exactamente lo mismo. Con Staphylococcus aureus también pasa lo mismo, a pesar de no ser un esporulado. Yo lo dejo a temperatura ambiente horas a una temperatura inadecuada y esta bacteria prolifera. Y en la fase exponencial secreta la toxina. Caliento el alimento, elimina la bacteria, bárbaro, pero la toxina la consumí. Y como la toxina es termostable, me va a intoxicar. Esas son las cosas que yo quiero que tengan en cuenta. ¿Sí? La diferencia, por ejemplo, de calidad y inocuidad, que calidad lo van a ver el año que viene con la doctora Leyes, ¿sí? Conmigo van a ver solamente inocuidad. Es decir, alimentos que no modificados sus caracteres organolépticos tienen riesgo sanitario. ¿Qué quiere decir riesgo sanitario? La potencialidad de poder enfermarme. Eso quiere decir, sí. Hablando de calidad y de inocuidad, Mm. hay una
parte que vos mencionaste que dice sobre el riesgo sanitario. Es lo Ujú. mismo que la cuidad del alimento, porque en ambos casos lo Está tomo igual, ¿no? relacionado. Cuando uno dice que un alimento tiene riesgo sanitario es que no modificó sus caracteres organolépticos o no los va a modificar. Yo no lo veo, me lo como. ¿Está? Ahora, por ejemplo, un pedazo Bien, de un trozo de carne que vos lo ves abombada, verde, con olor, no lo vas a comer. sí, no lo consumimos. ¿Está claro? Sí, Ahora, por sí. ejemplo, una leche que vos la sacás de la heladera, ¿sí? La serviste en un vaso y vos la consumís, sí, estaba pasteurizada, pero puede ser que posteriormente se haya perdido la cadena de frío, etcétera, y vos encima le quitaste toda la flora microbiana que puede hacer de alguna manera competidora y le estás dando a otros microorganismos que puedan crecer. Huevo, por ejemplo, ¿sí? El huevo es un alimento que tiene un gran contenido proteico y lipídico, ¿m? O sea que es una fuente de nutrientes para las bacterias que puedan crecer. ¿M? Hay bacterias que, por ejemplo, Proteus, ¿sí? Que vos agarras, vas a romper el huevo y lo vas a ver negro y no te lo vas a comer. Serratia, ¿sí? Tampoco te lo vas a comer, ¿sí? Por el olor fétido que tiene. Bien. Pero salmonela, y no le hace nada al huevo. Va a penetrar, vos, por ejemplo, agarrás, cepillás el huevo, le sacaste toda la protección de la calaza, ¿sí? No lo cloraste, lo rompiste, ¿sí? Todo el contenido de la feca del ave fue a parar al huevo. ¿M? Te lo comes, o haces una mayonesa, ¿sí? O sea que ahí no hay temperatura. Y salmonela es termosensible, o sea, si no le das calor, va a resistir. Preparaste la mayonesa, no le pusiste mucho limón, o sea, el pH no lo bajaste demasiado, te comiste la mayonesa. El otro día empezaste a los 2 días, con un cuadro de diarreico osmótico y es ¿sí? Una salmonela enterititis que te da ese proceso diarreico. Porque la salmonela llegó. Ustedes recuerden que estos microorganismos, tanto salmonela como Campylobacter, son propios de estar en los corredores avícolas. Entonces uno puede tener en un rodeo, como les dije yo, salmonelosis. Y si no lo detecta el criador, y se va a transmitir al ave, al huevo, etcétera. Entonces, esos alimentos tienen riesgo sanitario, ¿por qué? Porque yo no veo modificaciones de ningún tipo, ni del color, ni del olor, ni del sabor. Entonces, claro, un yogur, por ejemplo, ¿tiene riesgo sanitario? No. Si yo le meto fermentado, tiene un pH bajo. ¿Qué va a crecer en un yogur? Salvo que yo lo abra, veo un hermoso, como vamos a ver en Moss, una, sí, hermosa película encima, como un peluche, como una algodona encima, y bueno, ahí no me lo voy a comer porque está contaminado por un moho. ¿No? Que puede pasar eso. Es raro, pero puede pasar. Pero normalmente ese alimento no tiene riesgo sanitario. ¿Tá? Ya está fermentado. ¿Qué le va a pasar? Yo le dije, por ejemplo, en quesos, cuando, cuando uno acidifica la cuajada y lo hace mal, y ahí puedo tener alguna contaminación. ¿Sí? Entonces, en un queso sí. Escherichia coli es muy común que aparezca en quesos. Muy común. ¿Sí? Porque esos quesos generalmente, esos productos, perdón, generalmente tienen riesgo sanitario. Una carne. La carne de entera, y es raro, porque todo lo que está en la superficie. Hice la cocción, cociné bien la canal, perfecto, me la como, ningún problema. Entonces, cuando lleguemos a parásitos, vamos a ver esto, por ejemplo. Ahora, una carne Gracias. picada y una carne picada tiene un riesgo sanitario altísimo. ¿Cada cuánto se limpian las picadoras de carne, chicos? ¿Cómo las limpian? ¿Y qué pasa? Todo lo que está en la superficie va a parar al centro. O sea, se homogeneiza todo. Lo dejan ahí en una batea ahí arriba en la carnicería. Yo llegué a mi casa, hice la cocción, hice una hamburguesa. La cocí en la superficie, en el centro no, me la comí y al otro día tengo una diarrea. ¿Está? Esas son las cosas que tienen que tener mucho cuidado. La preparación de los alimentos, la cocción adecuada, evitar la contaminación cruzada, obviamente, ¿no? Porque yo una vez que hice la cocción de la carne, ya eso le hice un punto crítico de control, según los cursos de manipulador de alimentos. ¿Qué es un punto crítico de control? Y ya le hice un punto en el cual el calor eliminó la mayor parte de la carga microbiana, casi toda. Si es una buena cocción, toda. No tengo nada ahí. Ahora, si yo eso lo voy a apoyar en un lugar donde hay crudo, una ensalada o la misma batea que llevé para hacer el asado que tiene la sangre abajo, no la lavé y puse ahí arriba y bueno, eso es contaminación cruzada. Corté la verdura con un cuchillo que se lavó y que
Capaz que ni se lavó la verdura. Y con ese cuchillo voy y corto la carne. No. Profe, Sí. en el caso de la contaminación cruzada no va a haber alteración de los caracteres, ¿no? No, porque es rápido eso. No. ¿Qué vas a modificar? Si vos cortaste ahí, capaz que lo dejaste arriba de la mesa y a la hora te lo comiste. ¿Está? Y gracias. Recuerden las diferencias de temperatura, por ejemplo, lo que es un mesófilo. Recuerden que los psicrótrofos y los termótrofos son mesófilos adaptados, ¿sí? En la evolución de los microorganismos evolucionan igual que nosotros. Entonces se han adaptado a distintas condiciones de temperatura. Por eso no vamos a ver ni psicrófilos ni termófilos, porque esos no viven acá. Viven en condiciones extremas de temperatura, pH, actividad de agua, etc. Fallas oceánicas en los polos, pero no acá. No los vamos a ver en clínica médica. Pero si vamos a ver termótrofos vimos, psicrótrofos vimos. Listeria es un psicrótrofo, por excelencia. Por eso tengo que tener mucho cuidado con los quesos, con la listeriosis, no por el adulto, porque el adulto es asintomático. El tema acá es el infante, el embrión, por ejemplo, que puede afectar a la vida intrauterina. ¿Tá? Ahí está el problema. Profe, poblaciones de riesgo, entonces más o menos tenemos que tener una idea de por cada bacteria cuál es la población de riesgo. Fundamentalmente, ustedes recuerden que siempre que tenemos poblaciones de riesgo, estamos hablando de, en la mayoría de los casos, ¿sí? Estamos hablando de personas que pueden tener el sistema inmune, ¿sí? De alguna manera debilitado, los inmunosuprimidos, ¿sí? O también en infantes, en donde todavía el sistema inmune, ustedes recuerdan que yo les dije, el sistema inmune tiene como una campana de Gauss, igual, ¿sí? Las dos colas, o sea, niñez o vida fetal, ¿sí? Vida embrionaria y ancianidad, donde el sistema inmune, como cualquier sistema celular, deja de ser eficiente. O no lo es todavía porque no aprendió o porque ya hay menor recuperación celular. Entonces, en niños y en ancianos tenemos generalmente problemas. ¿De acuerdo? En el medio de la campana, o sea, tanto en los niños ya adolescentes o en el adulto inmunocompetente, generalmente no. Por eso dijimos que, yo les dije, no hay portador sano, hay portador asintomático. Es portador de, por ejemplo, el microorganismo en su intestino, pero no manifiesta síntomas. Porque tiene un sistema de defensa que está eliminando este tipo de componentes, ¿está? Que no implica que en algún momento no se pueda enfermar, ¿eh? Ojo con esto. Pues somos de portador asintomático. Fíjese, por ejemplo, cuando hablamos de Escherichia coli enterohemorrágica, que siempre se da generalmente en menores de 5 años, ¿sí? Entonces son niños que en algún momento comienzan a ingerir alimentos y tanto puede ser por medio de consumo de carnes, consumo de verduras, etcétera, ¿sí? Agua también puede ser. Que no tenga las condiciones que tiene que tener a nivel, ¿sí? De salinidad. Entonces, como no son inocuos, ¿sí? Generalmente en estos chicos comienza a haber una sintomatología. El primer síntoma que tenemos que ver es la diarrea con sangre. Después de ahí, sí, bueno, cuando llega la consulta clínica, se va a internar, se le va a hacer el estudio generalmente de rutina de laboratorio y encontramos ya un hematocrito bajo por la destrucción de los glóbulos rojos, ¿sí? Esa hemólisis microangiopática, porque se da generalmente en los capilares, en donde el eritrocito atraviesa los capilares y las toxinas actúan como una gilet, entonces los rompen. De ahí que el esquistocito o eritrocito crenado es el que también se pide con un criterio diagnóstico.
Después, bueno, en la evaluación clínica va a haber trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas, va a haber también creatinina y urea altas, que se monitorizan después a través de la diálisis intraperitoneal. Y muchos de ellos pueden quedar con secuelas. O sea, se instaura una insuficiencia renal aguda que puede dejar secuelas, se puede hacer crónica. Y que nuestro país es uno de los que tiene el mayor índice, la mayor prevalencia de síndrome urémico argentino en el mundo. Somos primeros en eso. Profe, Sí. entonces no se recomienda en niños la carne picada. Si está bien cocida, no hay problema. El tema es la cocción, chicos. Ustedes recuerden que esto comenzó allá hace un tiempo con esa propaganda en contra de ciertos lugares de comida como McDonald's, en donde después te decían entre a ver la cocina para que vean, porque se sellan las hamburguesas. ¿Qué dice que se sellan? Se ponen dos planchas y se cuecen de ambos lados. El tema es que la temperatura, si no llega al centro del alimento, ¿sí? Vos cocés la parte superficial, pero el centro no. Entonces acá se ingiere la carne con bacterias vivas, ¿sí? Entonces, en el intestino, estas bacterias secretan las toxinas. Tienen adhesinas que lo que hacen es abrir un poro en la membrana celular y secretan las toxinas, las derocitotoxinas. Y estas van por el torrente circulatorio y cuando llegan a los capilares sanguíneos, ¿sí? Fundamentalmente también por eso llegan al riñón, ¿m? En el asa deferente del riñón, y ahí comienzan a haber una hemólisis intravascular, ¿m? Microangiopática muy importante. De ahí el descenso digamos, del hematocrito, ¿sí? Y la diarrea con sangre también se da porque obviamente a nivel del tracto intestinal tenemos vasos sanguíneos y ahí se produce también destrucción de eritrocitos. Y se ve la materia fecal con sangre. Por eso generalmente el pediatra lo primero que dice, que le pregunta a la mamá, si se fija en el pañal, si en el pañal hay sangre. Porque es macroscópica, no es microscópica. Y no solo carne. Lo que pasa es que en los chicos es muy raro que les des verduras de muy chiquitos, ¿sí? ¿Está claro esto? Pero piensa que estamos hablando de infantes que comienzan a ingerir alimentos 6, 7 meses hasta los 5 años. Nosotros en el hospital vimos un par de casos de chicos más grandes, 7, 8 años, pero es muy raro. La prevalencia de esa enfermedad, estos chicos eran desnutridos, venían de un ambiente social desfavorable, etcétera. Por eso también se dio esta condición. Pero es raro, generalmente son menores de 5 años. En todos los libros dice eso. Y es así. Perdón que aporte algo. Puede Dale. ser también por el agua contaminada, como Claro. dijiste. Por ahí es raro porque por ahí si no tienen agua potable, lógicamente por ahí no es que consumieron carne picada, porque por ahí tampoco tienen plata para comprar eso, pero sí por ahí agua contaminada, Claro. o aguas que estén cerca de pozos locales. Mm. Sí, yo les Generalmente comenté cuando por vimos, no eso me se acuerdo debe. con qué vimos, con qué microorganismo vimos, les dije el tema y después se los voy a volver a referir en hepatitis porque ahí es clásico. ¿Sí? Nosotros los casos de hepatitis que hemos tenido en el hospital se dan generalmente por lugares en donde no hay agua potable, hay agua de pozo. ¿Sí? Y el tema acá que la cámara séptica ocurre que con los cambios de temperatura estacionales que tenemos, invierno o verano, ¿sí? Sufre fracturas y generalmente cuando el pozo se llena, ¿sí? Que no lo vacían, ¿sí? Comienza a hacer presión y esto comienza a contaminar la napa freática. Entonces consumen el agua que está contaminada con la misma materia fecal de todos. Claro, sí, Por eso sí. hay que hacer análisis de agua siempre. Incluso hay estudios que revelan que Escherichia coli eh, es muy baja la frecuencia de que se enfermen los niños por carne picada. Son otras las causas, Mm, como decía, por estas aguas contaminadas que por ahí contaminan las verduras claro. o frutas, ¿sí? Que se consumen crudas. Incluso también en las épocas estivales, lo que son las colonias de verano, ¿sí?
por la pileta, ¿sí? En los niños. Y también hubo casos de, creo que un estudio en Buenos Aires, acerca de los areneros, que habieron, bueno, ahora está todo cerrada las plazas, pero antiguamente que se ponían a los chicos pequeños en los areneros, en donde las personas llevaban los animales a defecar ahí, y bueno, pues estaban los chicos comiendo la arena, y entonces, bueno, también hubo muchos casos en Buenos Aires eh, que fueron por contaminación en areneros, como dato. Sí. Profe, tengo otra consulta. Sí, No sé si ya lo dijiste. ¿Hay que poner alguna cámara? ¿Cómo es el tema de la sí. evaluación? Recuerden que el examen es con audio y cámara habilitado, ¿tá? Las dos cosas. Y no pueden usar auriculares, ¿tá? Como los Cámara así exámenes. como, Sí, como pueden los de tener química. la de la computadora o pueden tener, si no tienen cámara la computadora, el teléfono, que lo que para acreditar y después, bueno, utilizan la computadora para trabajar. ¿Mm? Sí, En bien. lo posible traten de usar una sola cámara, Claro. o sea, si pueden usar la de la computadora, mejor. ¿Mm? Y bueno, y encontrar las condiciones ese día para, nada, estar tranquilos, cómodos en un lugar porque van a tener audio y cámara prendida, ¿sí? A las Bien. 6 yo voy a poner ya el Zoom para que puedan entrar al aula y 6:10 comienza el examen, ¿está? Seguramente van a tener media hora, depende, no lo hice todavía, lo voy a hacer esta semana. Fin de semana lo voy a hacer. Profe, le Eh, hago una pregunta. sí, Yo la otra vez había hablado con usted porque yo el viernes de esta comisión yo tengo que viajar a La Plata por una reunión de trabajo, un curso del trabajo. y entré el Y, miércoles en la comisión 2 y 3 va a ser a ese las 10 de la directamente. mañana, a Ok, las 10 de la genial. mañana, ¿está? Gracias. No. Perdón, yo ni siquiera me presenté. Bueno, ¿no te habían visto ya vos? No, no, nuestra No, comisión no, esta nunca me comisión no. conecté. No, nuestra comisión no. Bueno, me presento. Si no tienen otras preguntas o si van pensando por ahí en otras preguntas. Eh, yo soy Verónica Leyes, ¿sí? Soy la profesora adjunta de la cátedra, ¿m? Y voy a estar con ustedes en la parte práctica, ¿m? Unos trabajos prácticos que vamos a arrancar dentro de 15 días. Recuerden que la parte práctica es presencial, o sea, se hace en la facultad. Tienen que asistir a la facultad. Yo no sé si son tan poquitos o van a asistir, o son más los No, que van a faltando. asistir. Debe ser porque era feriado. Hoy porque es feriado. Seguramente, no somos tan poquitos. Tampoco somos Bueno. muchos, ¿eh? No. Bueno, si mal no me equivoco, arrancamos con ustedes la práctica el viernes 9 de junio, ¿sí? Y creo que es a las 18 horas, ¿sí? En el laboratorio de físico-química de la facultad. No sé si lo ubican, si han ido, si han tenido alguna práctica ahí con Sí, sí, técnica dietética, ¿no? Creo. sí, Eh, sí, hemos ido varias veces. bueno, bien. Ahí vamos a tener las prácticas de microbiología. Bien. En el transcurso de la semana que viene, ¿sí? Ya va a estar subido el cuadernillo, ¿m? Eh, con todos los trabajos prácticos que vamos a hacer. Vamos a hacer 4 trabajos prácticos en este cuatrimestre, después viene el receso invernal y seguimos después del receso invernal y hacemos otros 3 trabajos prácticos para culminar con el parcial número 2 que va a ser de la parte práctica. No tengo ahora la fecha del parcial 2, pero bueno, falta Espera que todavía me 3 fijo. semanas. No, dejalos que pobres están con el parcial 1. Bueno, Todo de septiembre. Cerca de septiembre, sí. mm, Bien, bien, bien. Así que bueno, y todas esas van a ser prácticas presenciales. Para la práctica presencial, ¿sí?
sí o sí deben asistir con guardapolvo obligatorio, no se pueden olvidar porque no pueden ingresar al laboratorio si no tienen el guardapolvo, y el cuadernillo de trabajos prácticos impreso, ¿bien? Y por supuesto leído para cada práctica, para que no estén perdidos en la práctica, ¿bien? Y porque se hace una evaluación previa, les pregunto yo de qué vamos a hablar, entonces, bueno, también eso va a incluir o va a estar, va a estar incluido en lo que es la evaluación. ¿Mm? Bien, a ver si ustedes previamente saben de qué vamos a estar haciendo en cada práctica. Bien. Y después les voy a abrir también, estén atentos la semana que viene, bueno, van a estar ustedes también entrando para el parcial, una planilla en donde se van a tener que dividir por grupos, ¿sí? Vamos a dividirnos por grupo de trabajo. Creo que es 5 personas, hasta 5 personas, ¿sí? Así que bueno, también para que se vayan anotando, si ya tienen su grupo, ya tienen un grupo de trabajo, se pueden ir anotando en esa planilla. Bien. Bueno, después todo lo referente a cómo se va a evaluar, qué se va a pedir, ya se los comentaré en la primera clase de trabajos prácticos. Bien, pero bueno, básicamente era para presentarme hoy, ¿sí? Para que me vea, me conozca, que no me había podido, justo los viernes estaba complicada y no me había podido presentar. Para recordarles el inicio de de que vamos a arrancar trabajos prácticos, y sí que es presencial, y las condiciones mínimas que tienen que cumplir para poder entrar a los trabajos prácticos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. No sé si les viene bien ese horario, porque el año pasado creo que cambiamos un poquito el horario porque los chicos tenían mucho tiempo en espera, no sé si cursan. Sí, Porque creo que salimos empezaban. alrededor de las 4 o 5 de la facultad. 4 me parece. No me acuerdo bien. El año pasado terminaban como a las 3 de la tarde una materia, y como hasta las 6 tenían que esperar para micro, por eso. Creo que arrancábamos 5:30 o 5:30, no me acuerdo ahora. Estaría Pero bueno, bueno. eso se puede acomodar. Igual el 9 vamos a arrancar, el primer día vamos a arrancar a las 6 de la tarde como está estipulado. Después de ahí acordamos y vemos, a ver si, Si tenés que ver en el si laboratorio a podemos. ver si hay lugar. Y aparte si hay disponibilidad Claro. si hay disponibilidad en el laboratorio para poder arrancar antes. Eso hay que consultarlo primero. ¿Mm? Bien. Pero bueno, es una de las posibilidades. Y creo que nada más. No sé si tienen alguna otra Si tienen pregunta del alguna pregunta, y parcial. si no, bueno, ya. Igual revean también la clase que yo di el miércoles, ¿sí? Por Mm. cualquier cosa. Sí, entre las dos van a tener un repaso más grande, ¿no? ¿Qué temas entran? Perdón, Entran Dani. toda la parte de morfología y fisiología bacteriana bueno, todo lo primero de procariotas. Después entran los parámetros físico-químicos que se modifican en los alimentos para el crecimiento microbiano. Después vienen las condiciones del huésped, inmunología, ¿sí? Y después todo el perfil bacteriano, que vieron en Staphylococcus aureus, Salmonella, Shigella, las especies de Escherichia coli, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Yersinia, los vibrios, Vibrio cholerae, Vibrio bulfinicus, y creo que no me olvidé Bueno, ninguno. vamos a ver algunos nosotros en el laboratorio. De hecho, el primer práctico también vamos a ver la característica, lo que hablabas de gram Coloración de positiva y Gram, gram claro. negativa, con la coloración de gram, ¿sí? Así que bueno, ahí también Y van a uno en poder llevar fresco, claro, para que a vean la la diferencia. práctica, Claro. claro, van a poder llevar a la práctica lo que van a estudiar ahora de la estructura de la pared celular, ¿no? Y esa clasificación diferencial entre gram positivas y gram negativas. Así que, y algunas bacterias como Staphylococcus, Y el Escherichia otro día coli. preguntaba, por ejemplo, el tema de esterilización. Yo dije, esterilización en alimentos no se usa. La esterilización es únicamente para poder esterilizar, o sea, eliminar toda
carga microbiana, incluidas las esporas. Pero en alimentos no se hace eso. Se lleva a ebullición, 100 grados centígrados, una atmósfera, pero no se lleva a condiciones de esterilización, que son 2 atmósferas, y ahí tenemos una temperatura de 121 grados centígrados. O sea, es vapor sobrecalentado. No, lo que se hace en alimento es una esterilización comercial, lo que Claro. se denomina, Pero ¿sí? nosotros en la cocina, me refiero, no Lo hacemos que eso. es no, en la cocina no, lo No, que es en las conservas, ¿no? claro. Conservas industriales, Sí, ahí sí, sí. Pero nosotros pero en la cocina no hacemos no, eso. no. Lo que sí vamos a ver esterilización Sí, sí, bueno, sí. de Medios de cultivo. Claro. de todo el instrumental que se va a usar, porque bueno, se Sí, precisa yo algo les esterilizarlo. adelanté de lo que eran, creo que les comenté algo de lo que eran medios diferenciales, medios selectivos. Cuando Ah, hablé de la buenísimo, salmonela, ahí les di algo. buenísimo, Pero se los buenísimo. comenté, o el agar sangre, por ejemplo, que es un agar con un enriquecimiento de sangre entera. Les expliqué la diferencia Ujú, entre el sangre y el chocolate, ese tipo de ujú. cosas, que por ahí cuando tocaba alguna de las cosas, por ahí se las mencionaba, ¿no? ¿No? Está bien, está bien. Pero bueno. Sí, sí. Bueno, chiquitos, si no hay Bueno, nada más, nos vemos el jueves que viene, el viernes que viene, perdón, a las 18 horas, ¿sí? Sean puntuales, tengan todo listo, así 18:10 podemos empezar, ¿sí? Dale, profe, gracias. Nos Nos vemos. vemos, no, de nada, de nada. hasta luego. Chao. Adiós.